Mi prometida canceló la boda una semana antes diciendo que no estaba lista, pero en realidad se fue con su ex. Cuando él la dejó, volvió rogando, y yo le di una lección inolvidable con unas vacaciones de $6.000. Soy un hombre de 29 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de construcción en Phoenix. Llevo unos 6 años en la compañía, subiendo poco a poco desde que obtuve mi título en gestión de la construcción. Empecé ganando $35.000 al año como asistente, y ahora gano alrededor de $92.000 más bonificaciones. No soy rico, pero vivo con comodidad, tengo mi propio lugar y consigo ahorrar. Mi ex prometida, a quien llamaremos Natalia, 27, trabajaba medio tiempo en una tienda de maquillaje de lujo en un centro comercial elegante. Ganaba poco, unos $19.000 al año, pero hablaba constantemente de construir su marca personal, como influencer de maquillaje. Tenía unos 800 seguidores en Instagram, casi todos amigos y familiares. Estuvimos juntos 4 años, comprometidos durante los últimos 6 meses. Ahora, al mirar atrás, veo muchas señales de advertencia que ignoré. Yo cubría el 80% de los gastos, alquiler, comida, salidas, su coche cuando no podía pagarlo, etc. Prácticamente todo menos su factura del teléfono y sus compras de maquillaje. Pero lo peor fue su familia. La madre de Natalia, Claudia, trabajaba en un centro de llamadas de seguros, pero se comportaba como si dirigiera una gran empresa. Siempre arreglada, con uñas postizas, ropa llamativa, y llena de comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa o el auto que manejaba. Su padre, Gustavo, solía estar desempleado y cada vez que lo veía tenía una nueva idea de negocio o inversión imperdible. Me propuso entrar en múltiples esquemas piramidales. Cuando me negaba amablemente, reaccionaba como si estuviera rechazando una mina de oro. La peor de todos era la hermana de Natalia, Valeria, 25, quien vivía con sus padres sin trabajo y se dedicaba a publicar selfies y frases motivacionales sobre atraer abundancia. Tenía una boutique online donde revendía joyas chinas baratas. Ganaba tal vez $200 al mes, pero se autoproclamaba empresaria y jefa. Esa familia siempre tenía alguna emergencia financiera. El coche de Claudia se descomponía, y yo terminaba ayudando. Gustavo necesitaba dinero para su próximo gran proyecto. Valeria pedía efectivo para su tienda. Nunca lo hacían de frente. Era Natalia quien se estresaba y me lo transmitía. Yo no soportaba verla angustiada, así que les prestaba dinero que jamás recuperé. En total, durante esos 4 años, su familia recibió de mi parte cerca de $8.000. Nunca me lo agradecieron sinceramente, parecía que lo veían como una obligación mía por salir con Natalia. Su madre me presentaba como el prometido maravilloso de mi hija, siempre tan generoso con nuestra familia. A mí me incomodaba, pero Natalia decía que eran solo muestras de agradecimiento y que exageraba. Todo se intensificó con los preparativos de la boda. Yo sugerí algo sencillo: 60 a 70 invitados, ceremonia pequeña, recepción agradable sin excesos. Calculé un presupuesto de $15.000 a $18.000. Difícil, pero alcanzable si ahorraba. Sin embargo, la familia de Natalia tenía otros planes. Claudia decía que su hija merecía una boda de princesa y que no debíamos escatimar. Todo lo que yo proponía era descartado. Sugerí hacer la recepción en un restaurante con salón privado, y ella respondió: eso no es una boda, es solo una cena. Cuando planteé reducir la lista de invitados, Gustavo dijo: ¿qué pensará la gente si no invitamos a todos? Natalia se dejó llevar por el entusiasmo familiar y comenzó a apoyar esas ideas. Pronto estábamos viendo salones que cobraban $12.000 solo por el alquiler. La lista de invitados llegó a 140 personas, la mayoría desconocidos para mí. El presupuesto final alcanzó los $32.000. Casi me atraganto al ver la cifra. Eso era más de 4 meses de mi salario neto. Aún así, acepté. Saqué un préstamo personal de $15.000 y vacié mis ahorros con otros $12.000. Ellos prometieron aportar $5.000, pero nunca llegaron. Resulta que el negocio de Gustavo fracasó y Claudia tuvo una supuesta emergencia médica. En ese punto ya me sentía menos como pareja y más como cajero automático. Valeria me escribía directamente para pedir dinero para su vestido de invitada, no el de Natalia. Claudia llamaba para proponer mejoras en la boda, asumiendo que yo cubriría los gastos. Pero seguía comprometido, los avisos ya estaban enviados, todo reservado, y yo amaba a Natalia. Creía que al casarnos podríamos establecer límites. 3 semanas antes de la boda todo comenzó a desmoronarse. Natalia cambió de actitud, distante, irritable, pegada al teléfono. Siempre ha sido fanática de las redes,
pero esto era otro nivel. Se arreglaba por horas solo para ir al supermercado. Subía historias constantemente, y cuando le preguntaba con quién hablaba o por qué tanto esmero, me acusaba de ser controlador. De repente salía más seguido con sus amigas. Noches de chicas que terminaban a las 2 de la mañana. Compras que ocupaban todo el día. Gimnasio al que iba completamente maquillada. Y al volver, se duchaba inmediatamente, lo cual no me cuadraba si supuestamente solo había salido con amigas. Las discusiones entre nosotros empezaron a ser cada vez más frecuentes. Bastaba con que yo hiciera algún comentario inocente para que Natalia reaccionara como si la estuviera atacando o tratando de controlar todo. Cosas que antes no eran motivo de conflicto, de repente se convertían en temas delicados. Recuerdo en particular una ocasión en la que mencioné, con toda tranquilidad, que quizá deberíamos dejar de comer fuera tan seguido, considerando que los gastos de la boda ya estaban acumulándose. Su reacción fue inmediata, me acusó de insinuar que ella era irresponsable con el dinero y me dijo que la hacía sentir mal por querer disfrutar de la vida. Intenté explicarle que no era mi intención hacerla sentir así, pero no quiso escucharme. Salió de casa furiosa y no volvió hasta el día siguiente por la mañana. Para entonces, ya notaba actitudes extrañas en su familia. Su madre, Claudia, hacía comentarios como, «Pareces muy estresado últimamente, ¿por qué no te relajas un poco antes del gran día?». Su hermana, Valeria, subía publicaciones pasivo-agresivas a redes sociales hablando de personas que arruinaban la buena vibra con su negatividad. Yo trataba de no tomármelo personal, pero todo empezaba a sentirse muy dirigido. El punto de quiebre llegó el día en que debía celebrar uno de los logros más importantes de mi vida, la ceremonia de certificación como Project Manager. Llevaba casi un año preparándome para ese momento, con clases nocturnas 2 veces por semana, estudiando los fines de semana, y resolviendo exámenes simulados. Obtener esa certificación significaba no solo un reconocimiento a mi esfuerzo, sino también una promoción segura en el trabajo, con un aumento de salario considerable. La ceremonia era sencilla, íntima. Unas 20 personas que, como yo, habían completado el programa, junto con algunos instructores y familiares. No era un evento lujoso, pero para mí tenía un enorme valor. Aquella mañana, mientras yo me alistaba en la habitación, Natalia estaba en el baño arreglándose. La escuchaba hablar por teléfono en voz baja, riéndose de vez en cuando. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo que era su prima, organizando un viaje entre amigas. Cuando salió, llevaba puesto un vestido extremadamente llamativo, más apropiado para una salida nocturna que para una ceremonia profesional. Tenía un escote tan pronunciado que llegaba casi al ombligo, y era tan corto que temí que se sintiera incómoda al sentarse. Con cuidado, le sugerí si no tenía algo un poco más formal, considerando que íbamos a tomar fotos con mis instructores y que asistirían varios compañeros de trabajo. No lo hice con mala intención, ni para decirle qué ponerse. Solo me preocupaba que no se sintiera fuera de lugar. Pero su reacción fue inmediata y hostil. «¿Me estás diciendo cómo vestirme ahora?», me soltó con tono desafiante. Le respondí que se veía increíble, pero que tal vez algo menos revelador sería más acorde al evento. Rodó los ojos y, aunque terminó cambiándose, lo hizo murmurando que yo era un controlador y que la avergonzaba. Durante la ceremonia, todo salió bien. Me sentí orgulloso al recibir mi certificado, pero al buscarla con la mirada entre el público, la vi distraída con el teléfono, sin mostrar interés alguno. En la pequeña recepción posterior, se apartó a un rincón, escribiendo mensajes en lugar de compartir con los demás. Varios asistentes me preguntaron si estaba bien, preocupados por su actitud. Yo solo respondía que estaba cansada, aunque por dentro me sentía humillado. Aquello debía ser una celebración compartida, pero parecía que ella ni siquiera quería estar allí. De regreso a casa, todo se desmoronó. El tráfico era pesado, pero conocía un camino alternativo que podía ahorrarnos al menos 20 minutos. Le sugerí tomar la salida que venía adelante. Le dije, «Podrías tomar esa salida, suele ser más rápida que esta fila de autos». Ella ignoró la sugerencia y siguió manejando derecho, pero iba bufando de frustración por el embotellamiento. Le pregunté por qué no había tomado la salida, y en ese momento estalló: «Deja de decirme cómo manejar. Siempre hablas con ese tono condescendiente. No tengo por qué hacer todo como tú dices». Me quedé en silencio, atónito. Solo había hecho un comentario, no una orden. Quería ayudar porque notaba que estaba molesta por el tráfico, pero eso solo la encendió más. Me acusó de creérmela, de avergonzarla frente a los demás con mi actitud de sabelotodo. Dijo que ya no aguantaba sentir que nada de lo que hacía era suficiente para mí. Traté de mantener la calma y pregunté a qué se refería, cuando la había hecho sentir así, pero no me respondió con claridad. Solo repitió que yo era el problema. El resto del trayecto fue un silencio tenso, roto solo por sus suspiros molestos. Yo no podía dejar de preguntarme cómo habíamos llegado de un simple consejo de tráfico a una discusión sobre toda mi personalidad. Cuando llegamos, intenté que habláramos con tranquilidad. Me disculpé si soné condescendiente y le dije que gritar no solucionaba nada, que lo mejor sería que nos comunicáramos sin atacar. Su respuesta fue dura: «Una disculpa no cambia nada. Lo que necesito es que esto no vuelva a pasar. Si no, me seguiré molestando,
porque parece que solo así me prestas atención. Más tarde volvimos a conversar y ella también se disculpó por haber levantado la voz. Yo reiteré que nunca quise que termináramos así en un día tan importante. Pensé que las cosas se habían aclarado, pero esa noche no pude dormir, dándole vueltas a todo. Algo no me cerraba. Empecé a sospechar que quizá ella estaba buscando un motivo para discutir, que necesitaba una excusa para justificar algo que ya tenía en mente. La mañana siguiente, Natalia seguía rara. Durante el desayuno no dejaba de mirar el celular y se mostraba inquieta. Le pregunté si todo estaba bien, y me respondió que sí, aunque claramente no lo estaba. Le dije que todavía me sentía mal por lo ocurrido la noche anterior, y que me dolía que nuestro día especial terminara con una pelea tan innecesaria. Pensaba que al reconocer mis errores estaba siendo razonable, pero su reacción fue otra vez violenta. Tal vez ahí está el problema, dijo. Quizá no somos compatibles. Tal vez estamos apurando este matrimonio sin pensar si realmente funcionamos juntos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No entendía de dónde salía todo eso. Llevábamos 4 años juntos. Claro que habíamos tenido desacuerdos, pero nunca algo así. Entonces, con total frialdad, remató: creo que deberíamos posponer la boda. A solo 3 semanas del día previsto para la boda, Natalia me pidió que pospusiéramos todo. Dijo que necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería, y sobre si el matrimonio era en realidad lo correcto para ella. Para ese momento, ya había familiares que habían comprado pasajes, personas que habían solicitado vacaciones en sus trabajos, y la familia de ella llevaba meses hablando sin parar sobre los preparativos. Todo estaba cerrado, depósitos entregados, fechas confirmadas, proveedores listos. Intenté comprender qué había cambiado tan de repente. Días antes, Natalia parecía entusiasmada por los últimos ajustes en el vestido y por revisar detalles con los organizadores. Pero ahora me decía que se sentía atrapada, que necesitaba espacio para reencontrarse consigo misma. Cuando le pedí que me explicara mejor, respondió a la defensiva, diciendo que yo era demasiado racional y que no entendía sus emociones. Durante los días siguientes, fue como si conviviera con una persona completamente distinta. Salía temprano y regresaba tarde, siempre vestida como si tuviera algún evento. Cuando preguntaba dónde había estado, decía que estaba con amigas o dedicando tiempo a sí misma. Se mudó a la habitación de invitados alegando que necesitaba distancia para pensar. Las conversaciones se volvieron frías, tensas, y yo terminaba cuidando cada palabra, con miedo de provocar otro conflicto. Una semana antes de la fecha, me dio la estocada final: no quería aplazar, quería cancelar todo. Dijo que no estaba preparada para casarse, que necesitaba concentrarse en ella y en sus propios objetivos. Esto no tiene que ver contigo, me dijo. Tiene que ver con mi crecimiento personal. Me dejó devastado. 8 meses de organización, una inversión de $32.000 y familiares que ya estaban llegando a Phoenix. Todo eso tirado por la borda porque ella necesitaba reencontrarse. Los días que siguieron fueron un verdadero infierno. Tuvimos que contactar a cada proveedor y cancelar absolutamente todo: el lugar del evento, el catering, el fotógrafo, la decoración, la música, incluso la persona encargada de oficiar la ceremonia. Muchas empresas no devolvieron ni un centavo, otras retuvieron parte del dinero por cancelar con tan poca anticipación. Me tocó hacer casi todas las llamadas porque Natalia decía que estaba demasiado afectada para enfrentarlo. Mientras ella lloraba en el sillón, yo pasaba horas explicando por teléfono que, sí, estábamos cancelando la boda a solo 7 días del evento. Perdimos cerca de $14.000 solo en depósitos y penalizaciones. El lugar del evento se quedó con $8.000, ya que estábamos dentro del plazo no reembolsable. El fotógrafo retuvo los $2.000 del anticipo y el catering se quedó con $3.000 por los alimentos ya comprados. La reacción de la familia de Natalia fue reveladora. No mostraron preocupación real por ella o por la situación emocional que vivíamos. Su madre, Claudia, me llamó directamente, pero no para saber cómo me sentía, sino para preguntar si había alguna posibilidad de recuperar algo del dinero. Es una pena perder tanta plata, me dijo. Incluso sugirió que tal vez podríamos decir que se trataba solo de una postergación para ver si eso ayudaba con los reembolsos. Gustavo, el padre de Natalia, llegó a pedirme que pagara el vestido de dama de honor de Valeria, su otra hija, porque ya había pedido días libres para asistir. Valeria ni siquiera tenía trabajo, pero él insistía en que era lo justo. Cuando me negué, me acusó de ser mezquino y poco comprensivo. Para colmo, Valeria publicó indirectas en redes sociales sobre las personas que no cumplen sus promesas y sobre lo importante que es la lealtad familiar. Irónico, viniendo de alguien que nunca había sostenido un compromiso serio en su vida. Pero lo más difícil fue enfrentar a la propia Natalia. Se escudaba en que lo hacía por su bienestar personal y que, si yo realmente la amaba, la apoyaría. Quería que creyera que cancelar nuestra boda era un acto valiente de autodescubrimiento,
cuando en realidad estaba abandonando todo apenas las cosas se complicaron. Ese mismo fin de semana, se fue a vivir con unas amigas, llevándose sus cosas rápidamente, diciendo que necesitaba espacio para enfocarse en ella. Me quedé solo en el apartamento, rodeado de cajas con decoraciones de boda y recuerdos de una vida que ya no existía. Los primeros meses fueron duros. Me refugié en el trabajo para mantener la mente ocupada, pero las noches y los fines de semana eran insoportables. El departamento se sentía vacío, desolado. Ver parejas en la calle me provocaba una mezcla de tristeza y rabia. Por suerte, mi familia y mis amigos fueron un gran apoyo. Mi madre, que vive en Colorado, voló para quedarse una semana conmigo, ayudarme a devolver regalos y acompañarme en ese proceso de duelo. Mi amigo Marcos, del trabajo, me invitaba a cenar con frecuencia y me escuchaba desahogarme. Todos repetían que me había salvado a tiempo, que Natalia simplemente había mostrado su verdadera cara antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento pensaba que solo lo decían para consolarme, pero con el tiempo entendí que tenían razón. Empecé a ir al gimnasio con más regularidad, a dedicar tiempo a nuevos pasatiempos y a recuperar amistades que había descuidado durante los preparativos. Poco a poco, comencé a sentirme mejor conmigo mismo. En el trabajo, las cosas mejoraron también. Mi jefe entendió lo que estaba pasando. Al poco tiempo de obtener mi certificación PMP, me ascendieron a jefe de proyecto senior. Ese aumento a $107.000 anuales ayudó a compensar parte de lo perdido. A los 3 meses, comencé a salir con otras personas, sin expectativas. Citas tranquilas, solo para conversar y distraerme. Era agradable estar con alguien sin que cada palabra se convirtiera en una discusión. Una de esas personas fue Emma, una mujer que conocí en el gimnasio. Era enfermera. Tenía su vida en orden y su propio departamento. Un cambio total respecto a lo que había vivido antes. Empezamos a vernos como amigos, pero con el tiempo surgió algo más. Emma no se parecía en nada a Natalia, era independiente, emocionalmente estable y responsable con su dinero. Jamás me pidió nada ni me hizo sentir en deuda. Tenía conversaciones interesantes, leía mucho, estaba informada. Salíamos y ella insistía en pagar lo suyo. Todo fluía sin tensión. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas tenían sentido. Y justo cuando todo comenzaba a estabilizarse, Natalia volvió a aparecer. Era un martes por la tarde, 4 meses después de haberse marchado. Yo estaba preparando la cena cuando tocaron a la puerta. Miré por la mirilla y ahí estaba ella. Se veía irreconocible, más delgada, con el rostro apagado y ojeras marcadas. Su cabello, que antes siempre tenía arreglado para las redes, estaba descuidado, y llevaba la misma ropa que había repetido en varias historias en Instagram, algo impensable para ella hace unos meses. Me pidió entrar para hablar. Por un segundo pensé en negarme, pero la curiosidad pudo más. Se sentó en el mismo sofá donde, semanas atrás, me había anunciado que cancelaba nuestra boda, y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas tranquilas, eran sollozos dramáticos, como si estuviera actuando. Me dijo que había cometido el error más grande de su vida, que esos meses le habían servido para aprender mucho sobre sí misma, y que ahora entendía que yo había sido lo mejor que le había pasado. Dijo que nadie la conocía como yo, que quería arreglar las cosas entre nosotros. La escuché sin interrumpirla, intentando asimilar todo lo que estaba diciendo. Por un lado, sentí una especie de satisfacción al verla reconocer que lo que habíamos tenido era valioso. Pero, al mismo tiempo, había algo que no encajaba, una sensación incómoda por la forma en que todo esto surgía de repente. Natalia buscaba que respondiera, que le diera alguna pista sobre lo que estaba sintiendo. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que no podía procesarlo todo en ese momento. Ella insistió con frases como, sé que te hice daño, pero ahora sí estoy lista para una relación seria. Puedo ser la pareja que mereces. Incluso podríamos pensar en una nueva boda, si tú quieres. ¿Una nueva boda? Hablaba como si lo que había pasado 4 meses atrás no hubiese significado nada. Como si cancelar todo, destruir la confianza y provocar un caos económico hubiera sido un pequeño tropiezo del que ahora simplemente quería recuperarse. Le repetí que necesitaba tiempo, y que lo mejor sería que se marchara. Me abrazó antes de irse y dijo que esperaba que pudiéramos reconstruir lo nuestro. Cuando se fue, me invadió un torbellino de emociones. Había una parte de mí que la extrañaba, que echaba de menos lo que compartimos, pero no podía ignorar la sensación de que algo en su actitud no era genuino. Si realmente había pasado 4 meses reflexionando, ¿por qué parecía tan desesperada por volver a estar juntos de inmediato? A partir de esa visita, comenzó a escribirme con frecuencia, mensajes constantes hablando de reconstruir lo nuestro, de que ahora sí estaba lista para comprometerse. Incluso su familia se involucró. Su madre, Claudia, me llamó un día diciendo que estaban felices de que estuviéramos arreglando las cosas, pero para mí nada estaba claro. Natalia no paraba de hablar sobre mudarse de nuevo conmigo, y hasta insinuaba organizar otra boda. Si tanto había crecido emocionalmente, ¿por qué esa urgencia? Volvió a visitarme un martes. Pasamos varias horas conversando sobre lo que había pasado y lo que, según ella, había descubierto sobre sí misma. Decía todo lo correcto,
Asumía responsabilidad y afirmaba estar lista para tomarse la relación en serio. Sin embargo, había algo en su tono que no me convencía, como si lo hubiera practicado. En un momento se levantó para ir al baño y dejó su teléfono sobre la mesada de la cocina. Tenía abierta su cuenta de Instagram, y justo apareció una notificación de un tal Ryan-Fitit23. No debía hacerlo, pero la curiosidad me ganó. Abrí el hilo de mensajes, y lo que encontré me lo dejó todo claro. Las conversaciones comenzaban aproximadamente 6 semanas antes de nuestra boda. El tal Ryan era el típico musculoso de gimnasio, de esos que se sacan selfies frente al espejo y publican frases motivacionales sobre ser un alfa y el esfuerzo. En sus mensajes, usaba tácticas manipuladoras: eres demasiado hermosa para estar con un tipo de oficina. Mereces a alguien que sepa tratar a una mujer como tú. Ese tipo no te valora. Y Natalia caía por completo. Le mandaba selfies, se quejaba de mí, hablaba de sentirse vacía y aburrida en nuestra relación. Incluso había mensajes donde planeaban encuentros, y ella expresaba lo emocionante que era estar con alguien que la entendiera de verdad. Pero lo que me sacó completamente de quicio fue leer los mensajes recientes, de unas 2 semanas atrás. Ryan la había rechazado. Le dijo que no quería algo serio, que ella se estaba volviendo demasiado intensa. Sus palabras exactas fueron: estuvo bien, pero no busco ser el novio de nadie. Lo siguiente fue aún peor, Natalia suplicándole, diciéndole que había dejado a su prometido por él, que no entendía que había hecho mal. Le pidió una oportunidad más, incluso ofreció darle espacio si eso significaba no perderlo del todo. Ryan no respondió, la dejó en visto, y justo después de eso fue que Natalia comenzó a escribirme, diciendo que me extrañaba y que quería volver a intentarlo. No era el resultado de un proceso de sanación o introspección. Yo era su plan de respaldo, su refugio cuando el tipo que realmente quería la rechazó. Cuando salió del baño, le tendí el teléfono sin decir palabra. Miró la pantalla, vio lo que estaba abierto y se quedó pálida. ¿Puedo explicarlo?, murmuró. Pero levanté la mano y le dije: no digas nada, solo vete. Trató de justificarlo, de culpar a Ryan, de decir que se había dejado manipular y que se dio cuenta de su error. Pero ya no me importaba. Me había dejado claro lo que significaba para ella, y no había vuelta atrás. Después de que se fue, me sentí un completo tonto por haber siquiera considerado perdonarla. Pero poco a poco la tristeza dio paso a la rabia. Esta mujer había destrozado una relación, me hizo quedar como un idiota ante nuestros seres queridos, me costó miles de dólares, todo para perseguir una fantasía con un tipo que solo quería pasar el rato. Y cuando eso falló, quiso volver como si nada. Fue ahí cuando decidí que merecía una lección. Durante las siguientes semanas, fingí que me estaba replanteando todo. Le respondía de vez en cuando, le decía que necesitaba tiempo, que estaba considerando darle una segunda oportunidad. Natalia se lo creyó por completo. Pensaba que había logrado hacerme caer en su versión de los hechos. Sabía que estaba mal económicamente. Había dejado su trabajo en la tienda de maquillaje justo antes de irse conmigo, seguramente pensando que Ryan la mantendría. Y por lo que vi en redes, había vuelto a vivir con sus padres y trabajaba en un local temporal. Pero recordé algo clave: tenía una tarjeta de crédito con un límite de unos 7.000, que su padre, Gustavo, le había ayudado a sacar para construir historial crediticio. Como no manejaba bien el dinero, solía tener bastante espacio disponible. Mi idea fue simple. Después de 2 semanas de fingir que la reconciliación era posible, le dije que pensaba hacer un viaje de fin de semana a Cabo para despejar la mente. Le conté que había visto un resort frente al mar espectacular, pero que dudaba en ir solo. Tal vez podrías reunirte conmigo allá. Le propuse una noche por teléfono. Podríamos pasar un fin de semana romántico, alejados de todo, y hablar de verdad sobre nosotros. Podía escuchar la emoción en su voz. Me dijo que sería perfecto, que justo eso necesitábamos, que reservaría una habitación en el mismo hotel. Me metí de lleno en el papel. Le mandé enlaces al resort, le di las fechas exactas. Vendí por completo la idea del reencuentro romántico. Tal vez este tiempo juntos nos ayude a aclarar lo que queremos, le dije, sin presiones, sin distracciones. Natalia se entusiasmó de inmediato. Aseguró que ya lo había reservado todo ese mismo día y empezó a hablar de tratamientos de spa y cenas frente al mar. Ella estaba convencida de que ese gesto tan ostentoso sería suficiente para recuperarme. Mientras organizaba su costoso viaje, yo me ocupaba de cerrar los últimos detalles de mi propio plan. Natalia reservó su escapada a Cabo apenas un día después de aquella conversación. No escatimó en nada: suite con vista al mar, paquetes de spa, cenas elegantes. Todo sumaba un poco más de $6.000 cargados a su tarjeta. Me mandaba capturas de pantalla con sus confirmaciones, hablándome entusiasmada de nuestro nuevo comienzo y de cómo ese fin de semana marcaría la reconstrucción de nuestra relación. Pero mientras ella soñaba con reconciliaciones, yo reunía pruebas. Guardé cada mensaje entre ella y Ryan, la línea de tiempo de su relación, sus críticas hacia mí, las citas en casa de él, todo. Incluí también las conversaciones donde él la dejaba y ella, desesperada, trataba de volver con él. Cuando Natalia voló hacia Cabo, lancé mi golpe final,
publiqué todo en Facebook. Armé una línea cronológica con imágenes, etiqueté a su familia y a todos nuestros amigos en común. El título era breve. Para quienes se preguntan por qué ahora quiere recuperar nuestra relación, su plan falló. Adjunté capturas donde Ryan le decía que merecía a alguien mejor que un tipo aburrido de oficina, donde Natalia expresaba que yo no la llenaba, y donde incluso cancelaba nuestra boda mientras planeaba una vida con él. También subí las pruebas de su rechazo final y cómo solo me buscó cuando se quedó sola. La reacción fue inmediata. Comentarios de asombro, críticas duras, gente que había asistido a nuestra fiesta de compromiso sin creer lo que leía. Sus parientes no sabían dónde meterse. Claudia, su madre, intentó borrar comentarios y publicó algo incoherente sobre malos entendidos, pero las pruebas hablaban por sí solas. No había forma de justificar sus palabras sobre aburrirse conmigo o sus visitas a casa de Ryan. Valeria, su hermana, se quejó de invasión a la privacidad y de que yo no sabía aceptar el rechazo con madurez, bastante irónico viniendo de alguien que lleva años viviendo de sus padres mientras dice ser emprendedora. Pero lo mejor fue cuando Natalia me llamó desde el resort. Al principio solo estaba confundida. ¿Dónde estás? Llegué al hotel y no te veo. Luego pasó al enojo. Esto no tiene gracia. Gasté $6,000 en este viaje. Y finalmente al pánico. Están compartiendo tus publicaciones, por favor, bórralas. Me estás arruinando la vida. Puedo explicártelo todo. Dejé que me dejara unos 12 mensajes de voz antes de contestar. Le hablé con calma. No soy un idiota, Natalia. Vi todo. Sé que solo volviste porque te rechazaron y necesitabas una salida segura. Disfruta el viaje, que además tú pagaste. Considéralo una lección. Ella rompió en llanto, rogándome que borrara todo. Dijo que Ryan la había manipulado, que había cometido errores, pero que me amaba de verdad. Tuviste 4 años para darte cuenta si me amabas, le respondí. Decidiste arriesgarlo todo por un tipo de gimnasio que ni siquiera te quiso. Ahora vive con esa elección. No vuelvas a buscarme. Y la bloqueé de todas partes. Las consecuencias fueron incluso mejores de lo que esperaba. Natalia regresó de Cabo cargando una deuda enorme, completamente avergonzada, y con su reputación por el suelo. Sus amigas dejaron de hablarle. Algunas comentaron en la publicación diciendo que siempre sospecharon algo extraño en su actitud antes de la boda. Por lo visto, también les mintió a ellas, diciéndoles que estaba confundida, no que había sido infiel. Su familia no sabía cómo manejar el escándalo. Claudia cerró su cuenta de Facebook tras recibir cientos de comentarios preguntándole si sabía lo que su hija había hecho. Gustavo, su padre, me llamó para pedirme disculpas y preguntarme si consideraría darle otra oportunidad, pues todos estaban muy avergonzados. Pero lo más irónico fue lo que le pasó a Ryan. La publicación se difundió tanto que llegó hasta su gimnasio. Varias mujeres denunciaron públicamente que él había hecho lo mismo con ellas, acercarse a mujeres con pareja, convencerlas de dejar a sus novios y luego abandonarlas. El gimnasio terminó despidiéndolo tras recibir múltiples quejas por acoso, y su imagen quedó destruida en la comunidad fitness local. Natalia no tuvo otra opción que regresar a vivir con sus padres y conseguir empleo en una cadena de comida rápida para comenzar a pagar sus deudas. Sus aspiraciones de convertirse en influencer se desmoronaron. Perdió la mitad de sus seguidores y varias marcas dejaron de asociarse con ella tras el escándalo que se volvió viral en nuestra ciudad. Valeria intentó avivar el drama en redes diciendo que yo actué con resentimiento, pero le salió el tiro por la culata. La mayoría le respondió recordándole que Natalia había engañado y manipulado. Mientras tanto, yo estaba en una mejor etapa de mi vida. Durante todo este proceso, Emma y yo nos habíamos vuelto pareja formal. Ella fue un apoyo constante en toda esta historia. Incluso me ayudó a organizar los archivos y pensó que el plan de Cabo era una genialidad. Emma era todo lo contrario a Natalia, sincera, estable, emocionalmente madura y completamente independiente. Pagaba lo suyo, nunca me pidió dinero, y siempre aportaba en lugar de solo esperar que yo resolviera todo. Unos 8 meses después del viaje a Cabo, Natalia volvió a escribirme. Decía que estaba recomponiendo su vida y quería pedirme disculpas en serio, incluso ver si podíamos ser amigos. Le mostré el mensaje a Emma y los dos nos reímos. Después, bloqueé ese nuevo número y seguí con mi vida. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación parecida, quiero decirte algo claro. No aceptes ser la segunda opción de nadie. Valórate. No permitas que otros te hagan creer que sus errores son tu responsabilidad. Hay personas allá afuera que van a apreciarte de verdad, que van a construir contigo en vez de usar tu esfuerzo para su beneficio. Y si alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Yo perdí 4 años con alguien que nunca me vio como compañero, sino como proveedor. No cometas el mismo error. A veces solo necesitas paciencia, porque al final, la basura se saca sola.